Capítulo 16. El arte de la muerte, parte 1. Una extensión de tierra llana y árida. Contra un ejército de 1 millón de muertos vivientes, lucharon más de 1 millón de humanos. La mayoría de los humanos usaban espadas y lanzas, mientras que algunos usuarios de energía sagrada y magia se mezclaban entre la multitud. Sin embargo, había una gran variedad de muertos vivientes. No, había tantos que parecían tan extraños que era difícil definirlos como no muertos. Zombis con alas de ángel, esqueletos con el cuerno de Pegaso atravesado en ambas manos, vampiros con cuerpo de oso y 3 Cerberus con cabeza de rana. No solo eran diferentes en apariencia, sino que eran mucho más fuertes que un no muerto típico. Incluso tenían una capacidad asombrosa para pensar por sí mismos y tenían capacidades cognitivas. La creencia general de que los no muertos eran simplemente cadáveres que se movían simplemente fue destruida. Los humanos lucharon por proteger su base, pero fue inútil. En un instante, hubo una montaña de cadáveres. Masacre, no había otra manera de describir esta escena. Y en medio de todo esto, había un enorme lich con una capa roja ondeando al viento. El Señor de la Muerte. Cuando el Señor de la Muerte levantó la mano, miles de cadáveres fueron levantados del suelo y reconstruidos completamente en la forma de un gigante. La muerte es algo hermoso. ¡Guau! El gigante rugió con fuerza. Mientras el Señor de la Muerte contemplaba al enorme gigante, tan grande que parecía como si pudiera tocar el cielo, asintió con la cabeza. ¿No parece increíble para algo hecho de simples humanos? Mientras el Señor de la Muerte caminaba, todos los cadáveres por los que pasaba volvieron a la vida. Los camaradas que solían luchar con ellos en la batalla ahora estaban destrozando y masticando sus corazones y blandiendo armas en un intento de cortarles el cuello. Fue una escena insoportablemente horrible. Contra el poder abrumador, los humanos estaban indefensos. Ya que soy el Rey de la Muerte, adora a la muerte. El gobernante de todas las muertes. Él era el Señor de la Muerte. Asterisco. El cuerpo ardía de fiebre. Después de que Muyong colapsara, estuvo continuamente en un estado hipnagógico durante todo el día antes de que finalmente pudiera levantarse de su lugar. ¿Qué fue ese sueño? Mientras estaba desmayado, Muyong tuvo un sueño que podría haber sido parte de una película. Sentía como si hubiera visto una película de guerra en una pantalla grande. Sin embargo, se sintió extrañamente vívido. Un sueño, pero no solo un sueño. Golpear. Tropezó con sus propias piernas y cayó al suelo. Muyong chasqueó ligeramente la lengua. Parecía que primero necesitaba cuidar su cuerpo antes de poder siquiera pensar en el sueño. No pude eliminar completamente todo el veneno. Recordaba haber usado hierbas justo antes de desmayarse, pero parecía que no lo curaban por completo. Muyong miró su anillo en su dedo. Paranormal. La primera recompensa la recibió en el Templo Azul al matar monstruos. Incluso si estaba limitado a 5 usos, permitía un efecto para aumentar todas sus estadísticas en 2 durante 10 minutos, lanzar una ola de curación o un rayo de fuego. Ya lo usé 2 veces. Pero no estoy seguro de si 3 ondas curativas serán suficientes para que mi cuerpo se recupere. Lo usó 2 veces para luchar contra la serpiente gigante. Sva. Eligió la habilidad Healing Word entre los efectos que ofrece Paranormal. De inmediato, se emitió una luz verde desde el anillo. La luz lo envolvió y rejuveneció su cuerpo. Después de lanzarlo 2 veces más, volvió a ser el mismo. Su cuerpo parecía haberse recuperado y ganado resistencia al veneno. Está hecho. Como no era un veneno poderoso,
parecía que la pequeña cantidad que quedaba en su cuerpo se recuperaría naturalmente por sí sola. Silbido. Sin embargo, como había usado paranormal al máximo, el anillo se hizo añicos. Sintió como si lo hubiera desperdiciado, pero considerando la situación, fue la mejor decisión que pudo tomar, así que no se arrepintió. Por cierto, recuerdo claramente que los mensajes aparecieron antes de desmayarse. Recordó haber visto algunas palabras flotando desde él, pero no recordaba de qué se trataba. Después de que Muyong tomó un sorbo de agua usando su objeto mágico que produce agua, miró su reloj para ver qué había cambiado. Primero, miró sus habilidades. Efecto de logro, angustia de Gremori, +3 a todas las habilidades. Efecto de clase, Señor de la Muerte, clase Señor, Gobernante de la Muerte. Habilidades. Fuerza 44, 33 más 11, agilidad 37, 34 más 3. Resistencia 35, 32 más 3, inteligencia 17, 14 más 3. Sabiduría 16, 13 más 3, aura de lucha 19, 16 más 3. Nota especial, se ha despertado Faren Oro. La armadura que llevas o usas actualmente, angustia, fuerza más 5, y armadura de cuero de fuerza hercúlea, fuerza más 3. Nada cambió mucho en sus habilidades. Su fuerza era definitivamente la más alta, pero como su estadística pura era solo 33 con una estadística adicional de 11, parecía muy alta. Sin embargo, algo que nunca había visto antes fue escrito bajo efecto de clase. Señor de la Muerte. El Gobernante de la Muerte. Pero era la primera vez que oía hablar de esto. También había algo desconocido. ¿Clase Señor? Ni siquiera una clase secreta, sino una clase Señor. No había nadie con clase de Señor, al menos entre las personas que había matado en el pasado. Incluso Muyong, que conocía bastante información clasificada, no tenía ni idea. ¿No era este el lugar donde podía recibir la clase secreta, nigromante? Muyong instantáneamente se encogió de hombros. Este era el lugar. Las pruebas también fueron las que tuvo que completar. Entonces, solo pudo creer que la causa era la cantidad de tiempo que dedicó a completar las pruebas. Decía claramente que los maestros de las tinieblas me estaban examinando. No tengo ni idea de lo que significa todo esto. Maestros de la oscuridad y clase Señor, todas eran cosas desconocidas para Muyong. Por un momento, Muyong frunció el ceño. La razón por la que quería obtener la clase nigromante era porque era una clase que se especializaba contra un gran grupo de oponentes. Sin embargo, si la clase del Señor de la Muerte se especializaba contra solo unos pocos oponentes, entonces no podía decir que había logrado su objetivo. Necesitaba examinar cuidadosamente las clases que planeaba obtener en el futuro. Habilidades. Muyong giró el pentagrama de su reloj para observar sus habilidades. Hubo una adición a sus habilidades además de la habilidad del Rey Demonio de la Legión 27. Título de la habilidad, Arte de la Muerte, F. Descripción, reinventar y reconstruir la muerte en arte. Una vez que se crea el no muerto, se calificará. Sus habilidades estarán determinadas por este grado. La muerte es algo hermoso. Almohadilla Señor de la Muerte. Incluso si solo hubiera adquirido una habilidad, sentía que entendía lo que podía hacer. Esto no fue simplemente un sueño. El no muerto transfigurado en sus sueños. Probablemente era la habilidad para crear ese tipo de criaturas. El Señor de la Muerte dirigió un ejército de 1 millón de no muertos transfigurados para masacrar a los humanos. Si era tan poderoso, entonces parecía suficiente para luchar contra las tropas de Demon Gods,
la Legión de Demon Kings. Primero, era un tipo de clase de nigromante. Sus preocupaciones iniciales desaparecieron. También parecía una clase superior a la del nigromante normal. Si simplemente pulía esta habilidad, creía que podría recrear la escena que había visto en sus sueños. Además, a medida que aumentara su rango, se agregarían más habilidades. Muyong se acercó a la serpiente gigante muerta. De los 5 guardianes, fue el monstruo el que más lo atormentó. ¿No estuvo a punto de morir por eso? Sintió que sería beneficioso hacerlo como un no muerto. El arte de la muerte. Cuando no sabías cómo usar una habilidad, con solo decir su nombre, generalmente funcionaba. Poco después, un aura oscura se emitió desde las puntas de los dedos de Muyong y envolvió a la serpiente gigante. Silbido. La serpiente gigante empezó a moverse lentamente. Si tiene una puntuación artística de 0, ¿reduce la fuerza de los no muertos? Al principio, nada parecía realmente diferente. El movimiento lento y los patrones básicos. Sin embargo, con una mirada, notó que definitivamente estaba más débil que antes. Simplemente parecía una gran serpiente gigante no muerta. Eso fue todo lo que pudo decir. No era nada comparado con los no muertos de su sueño, que se movían solo sin orden, podían pensar por sí mismos y abrumar a los humanos. Tropezón. Muyong apenas pudo mantenerse despierto apoyándose en la serpiente gigante. Tal vez fue porque usó una habilidad, sintió como si se estuviera agotando a un ritmo alarmante. De alguna manera parece como si hubiera gastado mi resistencia. Debe haber sido una habilidad de la que no podía abusar de ella constantemente. Por el estado en el que se encontraba, parecía que podía usar esta habilidad como máximo 3 veces al día. Parecía que necesitaba usarlo sabiamente. Para aumentar la puntuación artística, generalmente se requerían diferentes tipos de materiales. Si usaba el cadáver del jefe que atacaba cada 10 días, pensó que podría obtener una mejor puntuación. Bajemos. Después de examinar minuciosamente la clase del Señor de la Muerte, comenzó su camino de regreso. Se desmayó durante bastante tiempo. No había tiempo que perder. Asterisco. Incluso si la serpiente gigante hubiera perdido el 50% de sus habilidades, era bastante útil. Su gruesa piel era un buen escudo para Muyong mientras bajaba por el acantilado. Gracias a la serpiente, Muyong pudo bajar de forma segura. El guía estaba esperando a Muyong al pie del acantilado. Miró a Muyong con admiración. No pensé que realmente lo lograrías. Aunque no tenía ninguna mala voluntad, estas palabras podrían haber causado un malentendido dependiendo de quién las escuchó. Muyong se encogió de hombros y habló. ¿Querías que muriera? No, pero me cuesta creer que esto sea real. Y por tu aura, no pareces un hombre común y corriente. Parecía como si hubieras ganado una recompensa increíble. Muyong asintió. El guía era el otro yo del Mago Supremo. Aunque Muyong no intentó ocultar deliberadamente el cambio, no habría sido extraño que el guía notara sus cambios. ¡Qué momento tan perfecto! Muyong hizo una de las preguntas que tenía sobre la clase del Señor de la Muerte. ¿Quiénes son los maestros de las tinieblas? Como si fuera un asunto trivial, respondió. Ellos son los que no pudieron convertirse en dioses y por las leyes de Salomón, se convirtieron en los que manejaron la oscuridad. Pero, ¿cómo sabes? No, lo sabías. Dijeron que uno de los maestros de la oscuridad me había elegido. Los ojos del guía se abrieron como platos.